Bienvenidos a El Cuarto Oscuro. Hoy nos sumergiremos en historias de terror espeluznantes, ouijas que nunca debieron abrirse, rituales que terminaron mal, casas abandonadas llenas de misterios y gritos que helarán tu sangre. Suscríbete y acompáñanos, si te atreves. Era una noche fría y lluviosa cuando 5 amigos decidieron explorar la vieja casa de la tía de Daniel, abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las cortinas colgaban rotas y un olor a humedad y madera podrida impregnaba cada rincón. Encontraron un sótano oculto bajo una trampilla crujiente. «Vamos a hacer una ouija, a ver si hay fantasmas de verdad», dijo Marcos con una sonrisa nerviosa. Sacaron una tabla que encontraron cubierta de telarañas. Colocaron velas alrededor y comenzaron a preguntar. Al principio, el puntero no se movía, hasta que lentamente deletreó: «No deberían estar aquí». Rieron, pensando que alguien movía la tabla con la mano. Pero entonces escucharon pasos arriba, aunque la casa estaba vacía. Un frío intenso los envolvió y las velas comenzaron a parpadear sin razón. «¿Hay alguien con nosotros?», preguntó Laura, y el puntero respondió: «Sí, no pueden verme». De pronto, las velas se apagaron. La oscuridad los abrazó y un golpe seco resonó en la pared. Marcos gritó: «¡Alguien me toca!». Un viento helado recorrió el sótano y la puerta se cerró de golpe. Nadie podía abrirla. Laura comenzó a gritar mientras una sombra negra se deslizaba por las paredes, acercándose lentamente. Daniel trató de mover la tabla para calmar el espíritu, pero ésta saltó de sus manos y cayó al suelo, donde se rompió en pedazos. La sombra chilló un sonido que parecía mezcla de gruñido y llanto humano. Cuando finalmente pudieron abrir la puerta con esfuerzo, la sombra desapareció, pero Laura ya no era la misma. Sus ojos tenían un brillo extraño y una voz profunda salía de su boca cuando hablaba. Los amigos huyeron, pero la maldición los siguió. Cada noche escuchaban susurros detrás de las paredes y muebles. Un año después, Laura desapareció sin dejar rastro. Y en su habitación quedaron los restos de la tabla, con palabras escritas en sangre que decían: «Ahora es mía». La siguiente historia es de un grupo de estudiantes. Un grupo de universitarios encontraron un antiguo tablero de ouija en la biblioteca de la Facultad de Historia. La inscripción en la madera decía: «Solo para quienes escuchan los gritos del silencio». Decidieron probarlo una noche en un apartamento viejo. Comenzaron a preguntar por espíritus, y pronto el puntero deletreó: «Soy la niña de la casa». «¿Qué niña?», preguntó Carlos. Nadie recordaba que hubiera vivido una niña allí. Las luces parpadearon y escucharon un llanto suave que venía del pasillo. Cuando encendieron la linterna, vieron la sombra de una niña parada al final del pasillo, con la cabeza girada de manera imposible. La ouija seguía moviéndose sola, deletreando: «Jueguen conmigo». Uno de los chicos intentó apagarla, pero la sombra se acercó corriendo, atravesando paredes, y el apartamento se llenó de risas macabras. La puerta se cerró de golpe y comenzaron a escucharse gritos desgarradores desde la cocina y la habitación de invitados, donde no había nadie. Lo más aterrador fue cuando descubrieron que los objetos del apartamento habían cambiado de lugar. Los muebles estaban todos girados, las fotos rotas en el suelo, y en cada espejo aparecía la imagen de la niña mirándolos. Cada vez más cerca. Decidieron huir, pero la sombra comenzó a perseguirlos. La última que salió fue Ana, quien gritó como nunca antes habían escuchado, con una voz que no era la suya: «No puedo salir». Esa noche, Ana desapareció. Nadie la volvió a ver, y el tablero apareció en la biblioteca, intacto, con sangre seca formando la palabra: «Sigo aquí». La siguiente historia es de un ritual en una cabaña del bosque. Un grupo de 6 amigos alquiló una cabaña aislada para pasar el fin de semana. Por la noche, decidieron hacer un ritual que encontraron en un libro antiguo. Debían dibujar un círculo con sal, prender velas negras y recitar nombres del otro mundo. Al principio todo parecía un juego.
pero cuando comenzaron a recitar los nombres, el aire se volvió pesado, como si alguien respirara junto a ellos, y las velas se apagaban al tocar la mesa, aunque no había viento. Uno de ellos, Javier, comenzó a notar que su reflejo en la ventana no se movía cuando él lo hacía. Intentó gritar, pero su voz salió distorsionada, como si otra entidad hablara desde su boca. De repente, las velas se apagaron completamente y un grito desgarrador llenó la cabaña. Los amigos trataron de encender las luces, pero los interruptores no funcionaban. Los muebles comenzaron a moverse solos, y sombras negras se arrastraban por las paredes, susurrando nombres de cada uno de ellos. Intentaron romper el círculo de sal, pero cada vez que lo hacían, el aire se llenaba de un frío helado que les cortaba la respiración. Uno por uno comenzaron a sentir rasguños, mordidas y manos invisibles que los sujetaban. Al amanecer, la cabaña estaba vacía. Solo quedaron las velas negras consumidas y un círculo roto de sal. Nunca encontraron a los jóvenes, pero los vecinos juraron escuchar gritos de pánico que continuaron durante semanas y ver luces en las ventanas apagadas de la cabaña, como si alguien siguiera atrapado en su interior. La siguiente historia está ambientada en una casa abandonada. Dicen que en las afueras del pueblo existe una casa que todos evitan. La llaman la Casa del Silencio, porque allí no se escuchan pájaros, ni viento, ni siquiera el eco de las pisadas. 5 jóvenes decidieron entrar una noche con linternas y una tabla de ouija, convencidos de que no había nada más que polvo y ratas. El primer piso estaba en ruinas, muebles rotos, vidrios por el suelo y manchas de humedad que parecían rostros gritando desde las paredes. Pero lo más extraño fue que las linternas comenzaron a fallar al mismo tiempo, dejándolos apenas con la luz parpadeante. En el salón principal colocaron la ouija sobre una mesa vieja. Encendieron velas y comenzaron el ritual. El puntero se movió lentamente, deletreando, salgan. Rieron nerviosos. Pensaron que alguno de ellos estaba empujando. Pero entonces escucharon pasos en el piso de arriba. Subieron, pensando que tal vez había ocupas, pero lo que encontraron fue una habitación con juguetes antiguos, colocados en perfecto orden, aunque la casa llevaba 40 años cerrada. Un cochecito de hojalata comenzó a moverse solo por el suelo. Las risas grabadas de un muñeco sonaron sin que nadie lo tocara. Uno de los jóvenes gritó que alguien le tiraba del cabello, pero al mirar no había nada. Cuando bajaron corriendo, la tabla estaba en el suelo, pero el puntero seguía moviéndose. Ahora deletreaba, no pueden irse. Las puertas estaban selladas, como si nunca hubieran tenido manijas. Las ventanas mostraban un exterior distinto, un bosque oscuro y distorsionado, no el vecindario normal. Lo último que se escuchó esa noche fueron sus gritos, atrapados en la casa que los devoró en silencio. Al día siguiente, la policía encontró la puerta cerrada, pero sobre la mesa había 5 sillas y 5 nombres escritos en polvo. La siguiente historia trata sobre 3 estudiantes. En un internado antiguo, circulaba una leyenda: si a medianoche dibujabas un círculo con tiza roja en el suelo, atabas una cuerda roja alrededor de tu muñeca y decías 3 veces muéstrame lo que escondes. Algo vendría a ti. 3 estudiantes quisieron probarlo. Apagaron todas las luces del dormitorio, trazaron el círculo y siguieron las instrucciones. Nada pasó al principio, salvo un frío repentino que hizo que el aliento fuera visible. Esto es todo. Se burló uno. Pero entonces la cuerda se tensó sola, como si alguien tirara de ella desde la oscuridad. Las paredes comenzaron a crujir y se escuchaban pasos pesados alrededor del círculo. Uno de ellos intentó salir, pero al poner un pie fuera, la cuerda lo arrastró hacia la penumbra. Sus gritos resonaron en todo el edificio, pero nadie lo encontró jamás. Los otros 2 intentaron cortar la cuerda con tijeras, pero la cuerda se hundía más en su piel, como si se fusionara con la carne. La sangre manaba y caía al suelo formando símbolos que no habían dibujado ellos. Las lámparas estallaron.
El dormitorio quedó en completa oscuridad y se escucharon risas graves que no eran humanas. El segundo joven cayó de rodillas, diciendo que veía a alguien detrás de cada sombra, aunque los demás no podían ver nada. Cuando amaneció, solo hallaron al tercer chico, con la cuerda colgando floja y los ojos en blanco, murmurando sin cesar. No debimos llamarlo, ahora está dentro de mí. El internado cerró ese mismo año. Pero en los muros aún se veían marcas rojas, como si alguien hubiera intentado escapar arañando con desesperación. La siguiente historia está ambientada en un cementerio. Un grupo de amigos llevó a cabo un extraño reto, llevar un espejo al cementerio y hacer un ritual frente a una tumba reciente. A medianoche, encendieron velas alrededor del espejo y comenzaron a invocar al espíritu del muerto. El reflejo mostró algo inquietante. No se veían ellos, sino la figura de un hombre dentro del ataúd, golpeando desesperado desde adentro. El suelo tembló. Las lápidas comenzaron a vibrar, y los árboles se agitaron con un viento inexistente. El espejo se agrietó, pero en lugar de romperse, mostró diferentes escenas, primero los amigos riendo, luego, los mismos amigos llorando y huyendo ensangrentados, como si fuera un adelanto de lo que pasaría. Una sombra emergió del espejo y los rodeó. El más valiente intentó romperlo, pero fue su cuerpo el que se quebró como vidrio, cayendo en pedazos ante los demás. Los gritos de horror resonaron por todo el cementerio. Los que escaparon aseguraron que al mirar cualquier espejo desde esa noche, veían tumbas detrás de su reflejo. Poco a poco comenzaron a desaparecer uno por uno. Cuando revisaban sus tumbas en el cementerio, ya estaban listas, con sus nombres grabados. El espejo quedó abandonado, cubierto por la tierra. Pero algunos aseguran que si pasas por ese lugar, tu reflejo se detiene medio segundo después de que tú te muevas. La siguiente historia se trata de un grupo de exploradores. El edificio llevaba años cerrado. Había sido un internado católico, hasta que un incendio en los años 70 acabó con la vida de varios estudiantes en el ala norte. Esa parte del lugar quedó sellada. Un grupo de exploradores urbanos decidió entrar una noche. Querían grabar un video jugando a la ouija en el salón de actos. Con linternas y cámaras, comenzaron a registrar todo. El lugar estaba lleno de crucifijos carbonizados, pupitres quemados y un olor a madera chamuscada que aún flotaba en el aire. Al colocar la tabla sobre el escenario y encender velas, preguntaron: ¿hay alguien aquí con nosotros? El puntero se movió lentamente. Sí. Uno de ellos rió, convencido de que era una broma. Pero entonces escucharon algo inquietante, risas de niños detrás de las paredes, mezcladas con el crujido de maderas quemadas. ¿Quién eres? El puntero deletreó: no debí morir. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Los vidrios de las ventanas vibraban. Una puerta del fondo se abrió con un chirrido, revelando un pasillo ennegrecido por el fuego. Una corriente de aire caliente salió de allí, con un olor insoportable a carne quemada. Uno de los exploradores entró al pasillo, mientras los demás lo grababan. Las cámaras fallaron, y lo último que captaron fue una silueta infantil que caminaba junto a él, aunque nadie más estaba allí. De pronto, los gritos comenzaron. Un humo negro llenó el salón de actos. Todos huyeron, menos el chico que había entrado al pasillo. Cuando la policía llegó al día siguiente, lo encontraron carbonizado, sentado en el suelo con las manos juntas como si rezara. El video fue subido a internet, pero lo que más aterró a los que lo vieron no fue el grito, sino la voz infantil que susurraba al final: uno de ustedes sigue conmigo. La siguiente historia está ambientada en una habitación de relojes. En un pequeño pueblo había una casa conocida como la de los relojes, porque en una de sus habitaciones había decenas de ellos colgados en las paredes, todos detenidos a la misma hora, 3:33 de la mañana. Nadie sabía por qué. 3 amigos decidieron pasar la noche allí con un tablero de ouija. Encendieron velas y se sentaron bajo la lluvia de relojes viejos. El puntero respondió casi de inmediato:
no los quiero aquí. Uno de ellos se burló, diciendo que era un fraude. En ese momento, todos los relojes comenzaron a funcionar a la vez, marcando exactamente las 3:33. El sonido ensordecedor de los tic-tacs los hizo taparse los oídos. Las velas se apagaron solas. El suelo comenzó a vibrar y los relojes empezaron a caer uno tras otro, estrellándose en el suelo. Los vidrios volaban por la habitación, cortando la piel de los chicos. Uno intentó salir corriendo, pero la puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Otro, en desesperación, gritó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El puntero se movió violentamente: quiero sus almas. La habitación quedó en completa oscuridad. Se escucharon relojes rompiéndose, pasos pesados, y un reloj de péndulo comenzó a sonar como campanas de iglesia. Cada campanada traía consigo un grito distinto, como si alguien nuevo estuviera muriendo con cada golpe. Al amanecer, la policía encontró la habitación vacía. Solo quedaban los relojes en el suelo, pero ahora todos marcaban una hora diferente, la hora exacta de la desaparición de cada joven. Hasta hoy, los vecinos dicen que si pasas frente a esa casa de madrugada, puedes escuchar el sonido de los relojes y, entre ellos, los gritos de quienes quedaron atrapados en el tiempo. Y así, hemos recorrido una vez más los pasillos de lo desconocido, atravesando rituales prohibidos, casas embrujadas y ecos de la ouija que aún resuenan en la oscuridad. Pero recuerda, las historias más perturbadoras no siempre se cuentan, a veces se viven. Si tienes tu propia experiencia, un encuentro con lo inexplicable, o un relato que aún te eriza la piel, compártelo con nosotros, tu voz puede ser la próxima en escucharse aquí. No olvides suscribirte, dejar tu historia en los comentarios y seguir explorando el terror en este canal. Desde el cuarto oscuro, me despido, pero no apagues la luz todavía. Nunca sabes quién